Muy buenos días tengan todos ustedes, queridos amigos, hermanos. Una vez más aquí estamos, como todos los domingos, estamos tratando y trabajando en relación a la palabra de Dios. Este es un mensaje muy importante, queremos hacerles llegar a todos y cada uno de ustedes de una manera muy especial. Soy el pastor Luis Honores de la Iglesia Manantial del Cielo de Lima, Perú, y estamos aquí con todo gozo en medio de una situación muy crítica y muy difícil en el mundo entero, pero la Biblia nos enseña que el gozo de la salvación es nuestra fortaleza. Por tanto, queremos iniciar este mensaje a través de este medio. Gracias a Dios podemos llegar a muchas personas, a muchos hogares y a muchas naciones. Un saludo de una manera especial a nuestros amigos pastores consiervos de Guatemala, de Costa Rica, de Panamá, de Chile, de Honduras, que también nos están viendo en este tiempo. Gracias a Dios estamos aquí para poder compartir con ustedes. Y estuvimos hablando principalmente de un texto muy importante en la Escritura, y eso lo podemos ver en 1 Timoteo capítulo 2, verso del 1 al 6. Y vimos desde el inicio, podemos leerlo también, qué es lo que dice la Escritura en 1 Timoteo capítulo 2, del 1 al 6. El verso 1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Verso 2 dice: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Verso 3: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Ok? Y en el verso 6 dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, en lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y hoy vamos a ver que nosotros estuvimos trabajando desde hace 6 o 7 semanas atrás, domingo a domingo. Vimos que principalmente el punto del interés de Dios en relación a la humanidad, al ser humano, es que Dios anhela y desea que todos los seres humanos vengan a salvación, pero algo más, que también podamos llegar al conocimiento de su verdad, de la verdad. Eso es muy importante. ¿Cómo podemos llegar a ese conocimiento de la verdad? Pues Dios nos dio su palabra. Dios nos dio la palabra, su palabra, la Santa Biblia. Y a través de la Santa Biblia, de las Sagradas Escrituras, podemos, ¿qué cosa? Conocer cuál es el objetivo de Dios. Y hemos visto a lo largo de estos domingos, como les dije anteriormente, el objetivo de Dios, ¿de qué consta? Consta de que todos tengamos a plenitud el conocimiento de lo que implica Cristo, de lo que es el reino de Dios y de lo que es el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es sumamente importante para cada uno de nosotros. Entonces, el objetivo de Dios es ese: Cristo, reino de Dios y llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos vivir en estos tres puntos? ¿Cómo es que lo podemos hacer? ¿Cómo es que podemos conocer el plan absoluto de Dios? El plan absoluto de Dios consta de ¿qué? Consta de lo que implica el mandato celestial en Mateo 24:14: y será predicado este evangelio a todas las naciones y luego vendrá el fin. El mandato celestial, primer punto del plan. El llamamiento, el llamado, segundo punto del plan. ¿Okay? Marcos capítulo 3, verso 13. Y él llamó a los que él quiso para que estén juntos con él y enviarlos a predicar el evangelio.
Entonces tenemos en el plan absoluto el mandato, el llamado y la misión, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a que guardasen todas las cosas que os he mandado. ¿Ok? Y estaré con vosotros hasta el fin. Entonces el plan consta del mandato, el llamado y la misión. Y la misión absoluta consta ¿de qué? De lo que es obvio, de lo que se hace necesario para que sea absoluto. Esa es la vida la cual nosotros debemos de aprender a conocer, a vivirla y a poder disfrutarla. ¿Por qué? Porque la Escritura dice claramente en 1 Corintios capítulo 9, verso 16, pues si no anuncio este evangelio, si anuncio este evangelio, no tengo de qué gloriarme, decía el apóstol Pablo. ¿Ok? Dice más bien, porque me es impuesta necesidad. O sea, no solamente era que ya lo tenía, que era obvio, sino que era algo necesario para él el poder anunciar el evangelio. Y por último dice, ay de mí si no anunciare este evangelio. ¿Por qué? Porque él había encontrado, él había descubierto a través de las Escrituras el objetivo de Dios, había encontrado el plan absoluto de Dios y entonces estaba desarrollando esa misión de Dios. ¿Ok? Entonces estos fueron los 3 primeros puntos que tratamos en los domingos anteriores. Y luego vimos el cuarto punto. El cuarto punto es la devoción absoluta. ¿Y en qué consta la devoción absoluta? Es que creemos en nuestro corazón, pero tenemos que volcar todo nuestro corazón ¿a qué? A esto que Dios nos ha encomendado, a través del objetivo, a través del mandato, a través de la misión, para poder devocionar nuestra vida a esto. ¿Okay? Luego vimos el domingo anterior el método absoluto. ¿Y el método absoluto consta de qué? El método absoluto consta de qué? De lo que es solo Cristo, solo reino de Dios y solo llenura del Espíritu Santo. En otras palabras, la solución absoluta para el problema fundamental del ser humano. Hay un solo método, que es Cristo. Dios no envió absolutamente a nadie que no sea Cristo. Y como lo vimos en los textos de base para el mensaje, que es lo que Dios ha establecido, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Entonces, es solo Cristo, es solo la unicidad que es mente, corazón y todo nuestro ser volcado a esto. No hay otra forma. No puede estar dividida nuestra mente de nuestro corazón. No podemos estar pensando y sintiendo cosas diferentes. Tenemos que estar centrados plena y totalmente en la palabra de Dios. Y a través de este punto vimos la recreación. Entonces, el método consta de ¿qué? Consta de los 3 puntos que hemos compartido y que hoy vamos a culminar con el 6º punto. Entonces, el método está en ¿qué? En el solo, la unicidad y la recreación. Y hoy vamos a tratar el 6º punto, que es el horario absoluto. Así como hay un objetivo absoluto, así como hay un plan absoluto, así como hay una misión absoluta, también hay una devoción absoluta, también hay un método absoluto y también sabemos, como lo dice en Eclesiastés capítulo 3, hay tiempo para todo, hay un horario absoluto. Y en ese horario absoluto es que vamos a estar trabajando en el día de hoy. Entonces podemos ver en el punto, dentro del horario absoluto, 24 horas. 24 horas, ¿por qué? Porque el día tiene 24 horas y en ese espacio de tiempo de esas 24 horas nosotros consideramos el día, ¿no es cierto? Entonces, en ese día, ¿qué es lo que hacemos? ¿O qué es lo que debemos de hacer? La Escritura dice en Salmos capítulo 1, del 1 al 2, y permítanme leerlo por favor, dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. Verso 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Jehová está su delicia, dice la Escritura. Y en su ley medita de día y de noche. En eso consta las 24 horas.
Las 24 horas debemos de estar centrados en la palabra de Dios. Cualquier acontecimiento, cualquier situación, cualquier circunstancia, cualquier evento, todo lo que tenga que ver con nuestras propias vidas, amado hermano, amigo, usted que nos está viendo y escuchando, usted tiene que relacionar, debemos de aprender a relacionar todo acontecimiento ¿con qué? Con Dios, con su palabra. ¿Por qué? Porque ese es nuestro sostén. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Dice la Escritura en Salmos 121. Nuestro socorro viene de Jehová, el Creador, el que hizo los cielos y la tierra. Las 24 horas debemos de tener ese concepto. ¿Por qué es que debemos de tener ese concepto? Porque siempre debemos de pensar en darlo todo. ¿Por qué debemos de pensar en darlo todo? Porque si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Él es, como lo vimos anteriormente, Él es suficiente, Él es completo y Él es todo. Entonces, de esa forma es que debemos de tener nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser en las 24 horas. Siempre todo lo que acontezca en relación con esto. Y también debemos de ver que es la bendición de Emmanuel. Las 24 horas Dios está con nosotros. Esa es la bendición de Emmanuel. ¿Cuándo? Las 24 horas. En el trabajo que se nos ha encomendado. Pero no solamente en el trabajo que se nos ha encomendado. También es donde quiera que usted esté, donde quiera que yo esté. Ese es nuestro pensar, ese es nuestro sentir. Eso es todo. Su palabra. 24 horas. Orad sin cesar, dice la Escritura. Orad sin cesar tiene que ver en todo tiempo. Y las 24 horas es el día. Entonces, si meditamos de día y de noche, pues entonces estamos copando todo el día, en todo lo que tengamos que hacer. Si usted, que es un ama de casa, usted está en el día en la cocina, puede estar en la lavadora, puede estar en el planchado, puede estar en lo que esté. Pero no necesariamente tiene que ser la mujer. También podemos ser nosotros los hombres. ¿Verdad que sí? Entonces, en todo tiempo, donde quiera que estemos, si vamos al trabajo, pues en el trabajo, meditando en la palabra. En cada acontecimiento. Es la forma. Es lo que debemos de aprender a vivir. Hoy que estamos viviendo tiempos tan críticos y tan difíciles, hermanos, estamos siendo bombardeados con muchas malas noticias. Estamos siendo bombardeados con mortandad, estamos siendo bombardeados con enfermedades, estamos siendo bombardeados con corrupción en medio del dolor de tanta gente en el mundo entero. La corrupción sigue operando, amigos, hermanos. No debe de suceder esto, pero es lo que pasa, es la realidad de este mundo. Pues entonces debemos de tomar en cuenta qué es lo que está aconteciendo realmente. Pero también debemos de tener el concepto real, la convicción clara de que en Cristo está la solución. No hay otra forma, no hay otra manera, no hay ningún sistema ni ningún método que pueda traer solución a este problema. ¿Por qué? Porque dentro del problema del hombre debemos de tomar en cuenta lo básico y lo fundamental. El problema del ser humano es espiritual. Entonces, donde quiera que estemos, debemos de estar en esa meditación, debemos de estar conscientes las 24 horas de la palabra de Dios, que Dios está con usted, que Dios está conmigo y meditar en su palabra, sumamente importante. Entonces, aquí tenemos algunos textos que podemos usarlos para sustentar estos puntos. Génesis 39 del 3 al 5, Isaías 7:14, Mateo 28:20 y Marcos 3:13. Todos los textos tienen que ver que Dios está con nosotros. Dios estuvo con José, Dios estaba con Isaías, Dios está, como dice la Escritura, estará con nosotros hasta el fin, ¿ok? Y en Marcos también, cuando Jesús escogió a sus discípulos, escogió como Él quiso para que estén con Él, y luego, ¿qué cosa? Los enviara a predicar. Entonces, esa es las 24 horas. Es el término que estamos usando. ¿Por qué?
porque dentro de los puntos que estamos tratando y trabajando le estamos dando un sentido real al objetivo de Dios, al mandato de Dios, a la misión de Dios, a la devoción de Dios, al método de Dios, como hoy estamos haciéndolo. ¿Ok? Entonces no solamente se trata de las 24 horas, como nosotros vivimos, dentro del reino de Dios. Entonces, ¿qué debemos de tomar en cuenta? Que hay también una hora 25. Y esto lo damos por algo muy importante. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 7, dice la Escritura así, permítanme leerlo. Dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, las 25 horas tiene que ver exclusivamente con la manifestación del poder de Dios. Entonces, allí podemos ver que se trata de algo que va más allá de lo que nosotros podemos. Nosotros tenemos un límite, Dios es ilimitado, y Dios va a hacer su obra a través de nosotros. Y a eso le llamamos la hora 25. Porque muchas veces podemos sentirnos de repente en alguna aflicción, ¿verdad? Pero no caemos en una angustia donde ya una persona que está angustiada, ¿verdad?, está expuesta y es capaz de hacer cualquier cosa. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de esta hora 25, pues entonces podemos llegar a una aflicción, pero no llegamos al extremo de estar totalmente angustiados. Entonces, esa es la obra de Dios. La excelencia del poder es de Dios y no es de nosotros. Pero nosotros nos gozamos, ¿por qué? Porque ese poder de Dios ya está en nosotros, está obrando y operando a través de nosotros. ¿Ok? Entonces podemos ver que en esa hora 25, ¿qué es lo que acontece? Que es el poder del reino de Dios que nadie puede bloquear. Nadie lo puede bloquear. Entonces, ¿por qué nadie lo puede bloquear? Porque lo que Dios establece es lo que se va a dar siempre. Entonces, si Dios ha establecido, ¿ok?, su objetivo en alguna persona, pues esa persona va a llegar a ese conocimiento de Cristo, va a poder estar en el reino de Dios y va a poder compartir, ¿qué cosa? Esa llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque va a poseer el Evangelio, va a disfrutar el evangelismo para poder compartir la evangelización, justamente. Entonces todo tiene una conexión muy exacta a través de la Escritura. Pero en estos puntos que estamos tratando del horario de Dios, vamos a ver por qué es sumamente importante también esto. Entonces, es el poder del reino de Dios que nadie puede bloquear. ¿Y por qué es esto? Porque ese poder quiere obrar a través de usted. Ese poder de Dios quiere obrar, ese poder que nadie lo puede bloquear, quiere obrar a través de usted, a través de mí. Entonces, cuando nosotros llegamos a las personas, entonces debemos de llegar, ¿cómo lo digo? Debemos de llegar de una forma precisa, porque debemos de tener la guía del Espíritu Santo. Debemos de tener, ¿qué cosa? El poder, tener el contenido real de lo que implica Cristo, de lo que implica el Evangelio, para poder introducirlos ¿a dónde? Al reino de Dios. Por eso se tiene que establecer el reino de Dios en nuestras vidas, primeramente. Por eso dice la Escritura en Mateo capítulo 6, verso 33, mas primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y ese es un punto sumamente importante. Y por eso es que ese poder quiere obrar a través de ti, a través de mí. Dios lo ha establecido de esa forma. ¿Ven? Y también tenemos algunos textos que le van a poder servir de mucho. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 3, verso 16, que dice que nosotros somos templos del Espíritu de Dios. ¿Ok? Y una vez más repetimos que el Espíritu de Dios, cuando comienza a morar en usted, no solamente va a morar en usted, sino que lo va a guiar y va a obrar a través de usted. ¿Ok? Entonces también tenemos Juan 14, 16, 17, Hechos 2, del 1 al 47. En otras palabras, todo el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y luego tenemos dentro de el horario de Dios que hemos visto 24 horas, 25 horas, vamos a ver qué es
¿cuál es la consecuencia de todo esto? Y la consecuencia es que es la eternidad. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, vamos a leerlo, lo tenemos, lo conocemos, pero es mejor leerlo. Dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, dice así, para que todo aquel que en Él cree, mire lo que dice la Escritura, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el objetivo de Dios. Ese es el plan de Dios. Esa es la misión de Dios. Esa es la devoción de Dios. Ese es el método de Dios para que se establezca el horario de Dios. Y en el horario de Dios, ¿qué es lo que vemos? Muy, pero muy importante, que la bendición de la salvación y el evangelismo, esa es la eternidad. Está basada en ¿qué? En la bendición de la salvación y el evangelismo. ¿Por qué? Porque es lo que va a producir eternidad. Dios ha establecido estas bendiciones para cada uno de nosotros, para que la podamos poseer, para que la podamos disfrutar y la podamos compartir. Porque esa es la gran bendición. Si hay personas que nos están viendo y ya la han recibido y están disfrutando de esa salvación y están entrando a conocer, a entender y a creer plenamente en lo que es evangelio, lo que es evangelismo para la evangelización, pues qué bueno de verdad. Pero hay muchas personas que hoy en día, amigo, hermano, hoy en día están dejando de existir, están muriendo por esta pandemia, por este virus, están llegando a la muerte y lo triste es que sin conocer a Cristo. La obra de Dios es una bendición que va a permanecer eternamente, como lo vemos allí. La obra de Dios es una bendición que permanecerá por la eternidad. En Él solo hay vida y vida eterna. Pero la salvación es lo inicial, la introducción a esa vida eterna. Porque tenemos que disfrutar en esta tierra. Dios nos ha establecido en esta tierra para que podamos ser de bendición. La obra de Dios, amigo, amiga, es una gran bendición que va a permanecer por la eternidad. Y ese es nuestro gozo, esa es nuestra satisfacción, aún en medio del dolor, aún en medio del pesar, aún en medio de tantas muertes que están aconteciendo día a día. En nuestro país se está incrementando la mortandad, como en otros países. Pero también podemos ver que hay otros países que ya superaron, ya pasaron esa etapa. Nuestra fe tiene que estar basada en la Escritura, no en ningún tipo de comentario, no en ningún tipo de argumento, no en ningún tipo de expresiones que no traen un sustento bíblico. Lo que va a acontecer es lo que la Escritura, lo que la palabra de Dios dice, hermano, hermana, amigo, usted que nos está oyendo. Hay algo sumamente importante que debemos de tomar en cuenta. Muy importante. Por eso es que nos damos a servirles de esta forma. Es lo que debemos de hacer, porque es un deber nuestro. Si tenemos la salvación, pues debemos de desarrollar ese evangelismo. Es necesario. Para eso hay un tiempo específico. Y hoy, con todo nuestro corazón, con toda nuestro deseo, anhelo, porque ese es el deseo de Dios, como le volvemos a repetir. Él desea que todo ser humano se salve y conozca la verdad. Ese es el deseo, el anhelo de Dios. Lo hemos visto claramente. Entonces vamos a mirar algo muy importante aquí. Estos textos tienen que ver con estos puntos para que lo puedan constatar. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versos 19 y 20. El libro de Daniel, el capítulo 2, el verso 3.
Isaías 40, verso 7 y Filipenses capítulo 3, verso 20. Estos versos, estos 4 textos bíblicos, ¿ok?, tienen que ver con ¿qué? Con nuestra ciudadanía, como lo dice en Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía es celestial, nuestro destino es el cielo, la eternidad. Es lo que dice Dios a través de su palabra. Y si conocemos el contenido, pues nos vamos a ir instruyendo, nos vamos a ir convictando por su palabra de que esa es una verdad absoluta. No podemos simplemente, si alguien nos dice que yo tengo vida eterna, contentarme con eso. Tiene que crearse en mí el interés de conocer cómo es esto, de qué se trata, cómo es que puedo hacer posible de que esto en mi vida se dé. ¿Cómo es que Dios lo ha establecido de esta forma? ¿Y cómo es la forma? ¿Cuál ha sido el procedimiento que Dios estableció para que esto pueda hacerse una verdad y una realidad? Es importante el contenido, sumamente. Entonces, ahora vamos a ver algo muy importante. Vimos el objetivo absoluto de Dios, ¿cierto? Vimos el plan absoluto de Dios y vimos la misión absoluta de Dios. ¿Cómo es que lo podemos ver y lo podemos entender? Pero todo es a través de la palabra. Por eso, el día de hoy también hemos vuelto a leer los textos de Timoteo capítulo 2 del 1 al 6. ¿Por qué cada domingo lo vamos repitiendo? Porque esa palabra tiene que grabarse, esa palabra tiene que sellarse en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser. Es la forma como podemos tener ese contenido e ir grabándolo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque lo vamos practicando, lo vamos leyendo, lo vamos entendiendo, lo vamos trabajando, lo vamos viviendo. Entonces, de esa forma es como queda sellada esta palabra. Eso es algo que debemos de trabajar y ejercitarnos. Tenemos la gran oportunidad de seguir paso a paso cada mensaje y poder meditar en ello, de poder constatarlo con la misma escritura. La iglesia de Berea tenía esta particularidad. Venía el mensajero, venía el que predicaba el mensaje, el que presentaba a Cristo, y ellos inmediatamente iban a las escrituras y constataban si eso que estaba hablando era cierto. Hoy en día, lamentablemente, tenemos que entender los tiempos, tenemos que aprender a pedirle a Dios que nos dé discernimiento para los tiempos, para poder darle una buena lectura a los tiempos conforme a la Escritura. La Biblia dice que se levantarán muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, porque hablan de criterios, hablan de argumentos propios y personales, humanos. Y mucha gente está tras eso, porque ven cosas, porque ven algo que sí puede ser sobrenatural, pero detrás de eso sobrenatural puede haber un poder oculto. Y debemos de ser cuidadosos. Por eso la Escritura es la verdad absoluta de Dios. Todo tiene que estar constatado con la palabra de Dios y no viendo un solo texto para que se saque una doctrina. No, tenemos que contextualizar. Cada texto bíblico tiene un contexto. ¿Para qué? Para tener la veracidad de que es lo que necesitamos. Entonces hemos visto el objetivo absoluto, el plan absoluto y la misión absoluta, y esto está a la luz de la palabra de Dios. Y ahora podemos ver, como hemos visto hace 3 domingos anteriores, entramos con la devoción absoluta, luego el domingo anterior hemos visto el método absoluto y hoy hemos visto el horario absoluto. ¿Y esto por qué? Porque tenemos que aprender a enraizar con la oración esa palabra. Esa palabra que se sella, que se graba, debemos de enraizarla con la oración. En otras palabras, tenemos que aprender a orar con la palabra de Dios. Porque cuando tenemos el contenido de la palabra de Dios, cuando tenemos la corriente de la palabra de Dios, oramos ordenadamente. Aprendemos a orar ordenadamente. Y eso nos lleva a que podamos, según lo que oramos, en cuanto a su palabra, y vamos viendo ese cumplimiento de esa palabra, entonces eso nos hace que nos enraicemos en esa palabra. No nos enraizamos porque alguien nos dijo, nos enraizamos porque lo vivimos,
porque eso es lo que hace que nos enraicemos. Porque nadie nos puede contar otra cosa. Nadie nos puede hacer creer algo que nosotros mismos vivimos. Entonces es una experiencia personal en cuanto a la palabra de Dios y yo, a la palabra de Dios y usted. Y eso nos da que podamos acrecentarnos en ¿qué? En la fe, en creer plena y totalmente en su palabra. Y entonces, una vez que tenemos esto, entonces tenemos que darnos cuenta que los 3 primeros puntos que trabajamos tienen que ver con el grabar, con el sellar la palabra de Dios. Y estos tres puntos que vienen, que son el 4, el 5 y el 6, que tiene que ver con la devoción, el método y el horario, ¿eso en dónde lo encontramos? En la oración. En la oración voy a poder entender la luz de la palabra y la confirmación de Dios de que mi vida tiene que estar centrada en Él. Y que el método de Dios es el único que debo de trabajar. ¿Para qué? Para poder conocer el tiempo específico en el que Dios quiere que obre o en el que Dios quiere que yo pueda llegar a que el Espíritu Santo no solamente que more en mí, sino que me guíe y que más y que obre a través de mi vida. Hay un horario absoluto. ¿Ven? Entonces ahora lo que yo quiero compartir con ustedes es este versículo. Capítulo 2 de Corintios, versos del 6, capítulo 6, perdón, de 2 de Corintios, versos 1 y 2. Amigo, usted que quizás ha escuchado algunos de estos mensajes, o quizás es la primera vez que lo hace. Este es un tiempo muy importante, un tiempo sumamente importante. Dice la Escritura, en el capítulo 6 de 2 de Corintios, verso 1, dice: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. No recibamos en vano la gracia de Dios. Y dice el verso 2, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Amigo, amiga, hoy es el tiempo aceptable. Hoy Dios está mostrando su total interés por usted. Hoy es el día en que usted le puede orar a Dios. Hoy es el día en que Dios puede oír su clamor. Dios tiene un tiempo absoluto. Este es el tiempo. Este es el tiempo aceptable de Dios para usted. Y en día de salvación te he socorrido ese Señor. Hoy Dios viene a darte el socorro. Hoy puede ser tu día especial. Este día puede ser un día mucho más importante que el día que naciste, que viniste a esta tierra. Porque hoy día puede ser el día de la salvación de tu vida, de tu alma. Hoy usted puede experimentar un nuevo nacimiento. Hoy es un día muy importante. Para muchos, hoy, 3 de mayo del 2020, puede ser el día de su salvación. Porque Dios no, cuando habla, Dios habla para ayer, para hoy y para el futuro. Pero hoy está estableciendo: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, dice el Señor. He aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día. Y si para ti, usted que me está oyendo, del lugar donde esté, como le vuelvo a repetir, a través de este medio nos están viendo en muchas partes del mundo, por la gracia de Dios, solo por la gracia de Dios. Usted donde esté, hoy es su día aceptable, es el tiempo aceptable, hoy es su día de salvación. Si usted considera que es así, pues solamente acepte a Cristo como su Señor y su Salvador. Y usted va a poder experimentar ese nuevo nacimiento. Y por ese nuevo nacimiento usted va a recibir el Espíritu de Dios. Y desde hoy ese Espíritu de Dios morará en usted. Pero no solamente eso, sino que Dios quiere también que usted venga al conocimiento de la verdad. Usted
no solamente confórmese con la salvación, sino que venga al conocimiento de la verdad para que su salvación produzca. Dios le dijo a Adán y Eva desde el principio, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Por eso, hoy es ese día. Y hoy quisiera hacer una oración por usted, pero también quiero que me acompañe en una oración. Una vez más, somos la Iglesia Manantial del Cielo de Lima, Perú. Estamos trabajando para la evangelización mundial y por esa razón es que trabajamos y le damos este mensaje. Así que le pido por favor que si usted ahí, usted puede orar conmigo y quisiera que usted repita una oración junto conmigo y podamos orar. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, Señor, que es el tiempo aceptable para mí, yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que me ayudes, que me perdones y que hagas posible, Señor, en mi vida, que, Señor, sea solucionado el problema del pecado original en mi vida, Señor, y que tú puedas ayudarme a través de la bendición de tu Santo Espíritu, por los méritos de Cristo, en que pueda cambiar mi naturaleza, Señor. En que ya no sea una naturaleza pecaminosa, sino que pueda experimentar el nuevo nacimiento. Y que a través del conocimiento de que Cristo anuló el acta de los decretos que era contra mí, que yo pueda ahora llegar a ti, Señor, por medio de Él, y que pueda experimentar la guía de tu Espíritu. Te pido que me perdones, porque hoy yo me arrepiento de cada pecado cometido. Que vengas tú, Señor, a mi vida, y que me abras el entendimiento para poder no solamente conocer tu palabra, sino poder entenderla. Te doy gracias por la salvación de mi alma, en el nombre de Jesús. También queremos orar por cada persona y también en especial por aquellas personas que están padeciendo este virus, Señor, que está trayendo mortandad a muchas personas. Bendito Dios, te agradecemos porque tú nos das la oportunidad de poder levantar un clamor a ti, Padre, por tanta persona que está viviendo, Señor, y está siendo víctima de este virus, Señor. Padre, que tú guardes, protejas, Señor, sus vidas, que ellos puedan llegar al conocimiento de tu verdad, Señor. Principalmente puedan ser salvos, Señor. Que reconozcan que no hay ningún mediador entre tú, oh Dios Todopoderoso, como nuestro Padre, y nosotros los seres humanos, de que solamente tú enviaste a Jesús, el Cristo, para salvación. Ayúdanos, Padre. Ayuda a cada persona, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pido también, bendito Dios, para que tú obres en todos, Señor, en todos aquellos que estamos, oh Dios, trabajando, Señor, de esta forma, dando tu palabra, Señor, que nos ayudes a poder ser precisos y poder hablar y compartir conforme a tu palabra, Dios. Conforme a tu palabra, Padre. Que no caigamos en el humanismo, ni en el realismo, ni en el misticismo, sino que seas tú, Señor, obrando. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Oramos para que todo nuevo creyente, Señor, se pueda contactar con nosotros. Si es posible, o si no, donde usted esté, pueda buscar una iglesia cristiana donde prediquen a Cristo y solo a Cristo. Porque por medio de Él tenemos salvación y vida eterna. Les agradezco mucho este tiempo. Gracias por contactarse con nosotros, por conectarse a través de este medio. Una vez más, la Iglesia Manantial del Cielo y nosotros los servidores, el Pastor Luis Honores, el Pastor Giovanni de Honores, estamos al servicio de ustedes. Nos pueden contactar, ahí hay unos números, el 9856999316 y el 973-867-645 para servirles, y en la próxima semana estaremos compartiendo cómo es que
que podemos encontrar muchos mejores resultados, o cómo podemos entender y conocer y entender, perdón, las consecuencias de tener sellada la palabra de Dios y enraizarnos a través de la oración. Veremos el próximo domingo la conclusión de estos mensajes. Les agradecemos en el nombre de Jesús y muchas gracias una vez más. Hasta la próxima, el próximo domingo, 11 de la mañana. Gracias, muy amables.